punto que sigue es el origen del teatro griego y a partir de ahí vamos a ver el grotesco y el sainete criollo. Cuando hablamos del teatro griego tenemos que remontarnos al siglo 534 a.C., donde se celebraban grandes dionisíacas, a las que en ese momento había un emperador que quería que asista más gente y le pidió a Tispas, que era uno de sus asesores, que busque la forma de hacer que la gente llegue a estas dionisíacas. Las dionisíacas eran el momento donde después de juntar la vendimia se hacía honor al dios Dionisio, que era el dios de la vid, que en Roma después lo llamaron Baco. ¿Sí? En estas dionisíacas se empezó, gracias a Tispas, a utilizar un coro. A este coro se le sumó una persona que hablaba contra el coro. El coro era la representación que se hacía de los grandes héroes y las grandes hazañas de los héroes, que normalmente eran dioses. Y lo que hacía esta persona que enfrentaba al coro era hablar con el coro, dialogar con el coro, contrarrestar lo que decía el coro, y utilizaba una máscara. Esa máscara es lo que se denomina, lo que ayudó a que se lo denomine como un hipócrita. Por eso hoy en día, cuando decimos hipócrita, estamos hablando de alguien que dice algo de lo que ni siquiera él está convencido, ¿sí? Sino que está hablando como si tuviese una máscara delante, hablando falsamente, digamos. El hipócrita se enfrentaba al coro, ¿no? El coro estaba compuesto normalmente de 12 personas, todos eran varones, usaban tacos y se disfrazaban de mujer en muchas de las escenas, y se contaban a partir de ahí las hazañas de los dioses. La gente empezó a volver a hacer las vendimias estas, a festejar al dios Dionisio, y esto dio origen a empezar a organizar un poco más cómo tenía que estar distribuida la gente para poder ver todos a la obra que se estaba llevando a cabo, que en ese momento no se llamaba una obra de teatro, sino simplemente era una especie de sketch que se hacía como alabanza a los dioses. A partir de ahí se empieza a diseñar una especie de anfiteatro y se empieza a diseñar las distintas etapas que va a tener después, cuando va evolucionando lo que hoy denominamos teatro. Esas etapas están compuestas por, bueno, en este primer momento por un coro que discutía con el hipócrita, pero a su vez cada uno de los actos se cortaba, o sea, se cortaba cada escena y cada escena se llamaba acto, ¿sí? Cuando se baja el telón, termina un acto y normalmente empieza otro o es el final de la obra. Hay obras que sí son de un solo acto y hay algunas obras que son de muchos actos. Cada parte de la escenografía que está puesta es lo que se identifica como cuadro, ¿sí? El cuadro escenográfico sería todo lo que está cuando se levanta el telón. Cuando se lo baja, el cuadro puede cambiar, así como el acto, ¿no? El lugar, o puede seguir el mismo cuadro cuando, por ejemplo, después vamos a ver la obra La Nona, ahí van a poder apreciar que todo transcurre en el mismo lugar, salvo un sketch que transcurre en un kiosco, pero después todo transcurre en el mismo lugar. Así que tenemos que el origen del teatro, Grecia antigua, el año 534 a.C., Tispas, asesor del emperador, es el que empieza a incluir al hipócritas contra un coro que están confrontándose en las hazañas que hacen los dioses. Esa sería la primera parte del teatro, sería cómo empezó el teatro, cómo fue evolucionando, las distintas partes que tiene serían, bueno, los cuadros, que serían la escenografía, y los actos, que es en los que se divide la obra. A su vez a eso le podemos sumar el guión espectacular, que sería lo que contiene toda la obra en sí, o sea, desde la escenografía que vemos en el cuadro, a cómo tiene que estar parado, qué es lo que tiene que decir cada uno de los artistas, si tiene que estar compungido, alegre, cómo va a entrar, si corre o no corre. Todo eso se ambienta en el guión espectacular. ¿Sí? Ya tenemos 3 partes que utilizaremos dentro de lo que es la obra de teatro, para ir conociendo lo que es la obra de teatro.
Y ahora sí vamos a pasar directamente a lo que es el sainete, ¿no? El sainete que fue traído por los españoles allá en la inmigración en el año 1900, un poco antes, un poco después, entre el siglo XIX y siglo XX, que ayudó a la creación de este género que se terminó llamando sainete criollo, que en un primer momento era como un sketch tragicómico que se utilizaba para ver la cotidianeidad de los conventillos de Buenos Aires, estos conventillos donde llegaban los inmigrantes a los cuales le habían prometido paz, pan y trabajo, escapando de la guerra, y se encontraban aquí con que nada de eso era cierto y terminaban hacinados con condiciones pésimas de salubridad en diferentes conventillos donde podía vivir en una misma habitación hasta 2 o 3 familias, y se formaba un crisol de clases entre catalanes, italianos, genoveses, o sea, entre los italianos, los genoveses y los calabreses, los catalanes con los gallegos, con los madrileños, se juntaba todo y se hacía un crisol de clases que en Europa no podía llevarse bien y terminaban con muchos conflictos, y aquí en el conventillo terminaban llevándose medianamente bien, a pesar de toda la misiadura que había en esa época. No la pasaban bien. En esa época los conventillos eran lugares donde no se la pasaba bien, ¿sí? Esto dio lugar al sainete, a este acto muy pequeño que se utilizaba entre 2 actos de una obra de teatro. Era una pequeña obra que actuaba como entremés, entre una obra y otra se metía eso como para que la gente tenga algo tragicómico, ¿sí? Trágico porque se hablaba de la vida cotidiana de la gente, del inmigrante y del criollo que estaba viviendo en los conventillos, y cómico porque se reían de esa misma cotidianidad que era muy trágica para todos. Esto sería el inicio de lo que se llamó después el sainete criollo. El género sainete criollo terminó siendo un género propio que se fue agrandando gracias a esta repercusión que tuvo entre acto y acto en una obra teatral, ¿sí? El género chico y el sainete. La inmigración europea ha conformado una parte de nuestra identidad. Los italianos trajeron el grotesco, un género de teatro, y los españoles el sainete. En España, allá por el 1700, el sainete se establecía como un acto de corta duración. Su función era entretener entre las pausas y las obras principales. Su sello de fábrica, su carácter jocoso y popular, con momentos de canto y baile. 2 siglos después estaba en decadencia, pero renacía en el Río de la Plata como sainete criollo, logrando así alborotar las tablas porteñas. Se enfocó en reflejar la vida de los porteños en los conventillos, en los cafés, en los barrios, en la vida cotidiana. Abundaban los personajes estereotipados y el lunfardo se colaba en los títulos de las obras y en los parlamentos. Por otra parte, no era raro que nuestro sainete mantuviera elementos del circo, su antecesor. El sainete argento tuvo varios exponentes autorales. Enrique García Belloso fundó la Sociedad de Autores Dramáticos, luego Argentores. Alberto Vacarezza quedó para siempre en la memoria con El conventillo de la Paloma, del año 1929. Carlos Mauricio Pacheco, del cual aclaro que yo llegué a hacer una obra dirigido en el Teatro General San Martín por don Antonio Cunil Cabanilla, que fue Los Disfrazados. Yo hacía nada más que un papelito que era el que llevaba el estandarte en la murga y decía ¡Viva lo maestro! El sainete criollo, pese a su mote de género chico, logró ser la voz del sentir popular. Y eso nunca puede considerarse algo menor. ¿No les parece? Bueno, ya vimos lo que es el sainete criollo, sobre todo, que es lo que nos interesa, y ahora tenemos que pasar a hablar sobre el grotesco criollo.
Pero para empezar a hablar sobre el grotesco criollo, primero tenemos que hablar del origen del grotesco, que se remonta a Italia, a lo que se denominan las grutas de Italia. Específicamente serían lugares subterráneos, que se los denominaba Domus Aureas de Nerón, donde se encuentran dibujos que fueron considerados grotescos, que es una expresión artística obtenida por formas bizarras y contrahechas. El término tiene un valor con relación a la forma que se asume como normal y clásica, y de la cual se deforma para llegar a lo grotesco, a lo anormal, ¿sí? Por eso se denomina grotesco, porque de la forma clásica se lleva a su máxima expresión para generar algo que termine siendo anormal o deforme. Así, lo grotesco ha podido entrar en diferentes categorías del arte, como una manifestación del espíritu, digamos, sobre la libertad de expresión, ¿sí? Pero no tiene nada de genérico, sino que es una categoría de percepción en lo que se refiere al arte, lo grotesco. Digamos que en el mundo, lo grotesco es un mundo titubeante entre la realidad y la irrealidad, que provoca mucha risa, como también estremecimiento. Lo aparentemente razonable se nos revela como que está carente de sentido y se va distanciando de la realidad, y existe una inseguridad de la existencia misma, de los objetos o de los familiares o de lo que no fue familiar, de la situación que no fue familiar. En relación a lo cómico, entre lo cómico y lo grotesco, podemos destacar que es una relación que en sus orígenes se estableció lo grotesco como lo cómico, aunque el punto en que se clasifica a uno y otro es diferente. Digamos que tiene que ver con la sátira, con la ironía, con la burla, elementos que ya hemos estado viendo en los elementos que utiliza el autor como su caja de herramientas para generar un texto humorístico, ¿sí? Bien, pero existe una diferencia más grande entre lo cómico, ya que lo cómico anula la grandeza y la dignidad de la realidad, no la pone en duda, provoca en el espectador un sentimiento de superioridad ante lo presentado o de complicidad con quien está haciendo una broma. El grotesco tiene una presencia simultánea entre lo cómico y lo trágico. Digamos que lo cómico sería lo que llega a hacernos reír por la superioridad que pretendemos tener sobre eso. Y lo trágico sería lo que nos produce empatía de una situación en la que nos sentimos identificados. Lo tragicómico sería un poco de esta mezcla entre sentirnos superior, por eso reírnos de esto, pero a su vez sentir que es algo que nos pasa a nosotros también. No se puede situar el espectador o el lector en un terreno seguro, si es una comedia o si es una tragedia. No sabe si tiene que reír o llorar, o si ríe por angustia o llora por alegría, ¿sí? Destruye todas las categorías, lo grotesco que se pueden dar, como la orientación del mundo, o sea, las órdenes de la naturaleza, la categoría de los objetos, el concepto de la personalidad, el orden histórico, la coherencia, todo es destruido por lo grotesco. La funde a toda esta realidad y la confunde en algo ilógico que se manifiesta mediante esta fusión que vemos. Y bueno, en lo que se refiere al teatro, lo grotesco aparece por primera vez con Víctor Hugo, allá por 1800 y tanto, 1850, 60, o 70, mejor dicho, y después con Cromwell, también en 1827, que se introduce el término para designar una forma de expresión que es lo deforme, ¿sí? Lo grotesco representa la parte material del hombre y lo sublime, lo bueno, sería lo que no puede ser modificado, sería el alma, ¿sí? Bueno,
hay unas corrientes que lo toman a lo grotesco, como el expresionismo, y después se empieza a tomar en el teatro. En Italia, por ejemplo, en el teatro del grotesco, lo inicia Chiarelli, con una obra que se llamó La máscara y el rostro. Y bueno, después hubo más obras que se dedicaron a eso. En Rusia hubo también a Meyerhold, que rescató lo grotesco como un teatro de feria y lo recomienda como un recurso para poder generar un auge dentro del teatro, ¿sí? Para que el teatro vuelva a resurgir. Este, no hay mucho más que decir de esto con respecto al grotesco, cómo nace el grotesco, sino por ahí lo que tenemos que hablar un poquito es del grotesco criollo, ¿sí? Cómo se va dando. Y vamos a ver que tiene una similitud con el sainete, que por ahí parece que no lo podemos diferenciar bien, vamos a definirlo después, ¿sí? Por lo pronto vamos a decir que el grotesco criollo nace en un clima de desolación, de desarraigo, en esta Argentina que está llena de inmigrantes, de este crisol de raza del que hablábamos, donde se juntan marroquíes, italianos, españoles, o sea, un montón de personas que vinieron en busca de esto que habíamos dicho, pan, paz y trabajo, y se encontraron conviviendo en un conventillo, hacinados, insalubres, y bueno, dieron lugar a que se pueda ver esto como algo grotesco, ¿sí? Junto con esta gente que venía de Europa, no nos tenemos que olvidar que también estaba el gaucho, que se tuvo que empezar a arrimar a la ciudad. La vuelta del Martín Fierro lo confirma. Allá cuando Martín Fierro le dice a sus hijos que hay que ser buen ciudadano y ya no quiere vivir en la frontera, ya no quiere vivir en el campo, esa es la frontera. ¿Sí? Y pasa a vivir en la ciudad como un buen ciudadano. Y ahí se junta junto con los inmigrantes, o sea que había una inmigración externa y una migración interna que hicieron este caldo de cultivo donde se termina generando el grotesco criollo. ¿Sí? Vamos a decir que ya en la década del 30 empieza a mantenerse el grotesco como algo dentro de la dramaturgia, dentro de las obras teatrales nacionales y como uno de los mayores exponentes del grotesco criollo podemos nombrar a Discépolo. Discépolo fue quien decidió ingresar en las habitaciones de los conventillos y dejó atrás las fiestas más comunes que se hacían en los patios, en los cafés, que eran producidas por el sainete, y empezó a presentar una imagen más risible, más de lo que sí pasa en las entrañas de estos conventillos, y empieza a mostrar una desubicación que termina resultando grotesca. Esta desubicación tiene que ver con esto de vivir hacinado, eh, distintas personas de diversas nacionalidades viviendo en el mismo lugar, hablando distinto idioma, manejándose el cocoliche como uno de los idiomas que se hablaba, esta mezcla entre español y italiano, ¿sí? Y que sin embargo, a pesar de todo esto, de que había italianos, españoles, marroquíes, llegó un momento donde se podían entender usando un cierto lunfardo en esa época, ¿sí? No se trata ya de una alternativa entre la risa y el llanto, sino que más bien son cosas que aparecen cuando, digamos, el individuo quiebra la unidad de su carácter y queda evidenciado su forma de vivir, ¿sí? Se evidencia su forma de vida y se ve reflejado en este grotesco que se arma, que expone al máximo las características de la forma de vida de esa época, ¿sí? El motor de acción del grotesco criollo es la búsqueda de la comunicación del sujeto, al no encontrar eco en el núcleo familiar, se deprime y bueno, cae en lo patético, ¿sí? Y se transforma en esta exageración y exacerbación de los rasgos de la convivencia familiar dentro de los conventillos. Eh, las características que tiene el grotesco, hay una animalización, o sea,
Ya el hombre no se ve, no está visto como un individuo solamente, sino que se lo animaliza, esto de llevar todo a su máxima expresión, de hacerlo grotesco, ¿sí? Nosotros usamos el término grotesco para ciertas cosas. No sé si todavía se sigue utilizando, pero algo queda ahí. Todos entendemos que más o menos significa algo grotesco, ¿sí? Eh, no hay un héroe en el grotesco, hay un antihéroe, que sería como una especie de marioneta manejado por la suerte, por el azar. Hay una profunda relación psicológica dentro del guión, de lo grotesco, entre los textos, que trata estas situaciones que se van dando dentro de la vida cotidiana de este grupo de gente que tiene la, la posibilidad de venir a Argentina y se encuentra con esta misiadura que existía acá. El tema que siempre sobresale en casi todos los textos grotescos es el dinero y los fracasos que hay para conseguirlo, el desamor, la disolución familiar, la miseria, la humillación. Y está constituido de un modo similar que la tragedia griega, por eso veníamos con el origen del teatro griego, ¿sí? Empieza con una intriga, donde estamos a un paso del desenlace, y todo esto es posible porque la acción ha comenzado mucho tiempo atrás y solo asistimos a la agonía o al final de este antihéroe. O sea, contamos una historia donde terminamos con la agonía o el final de este antihéroe, ¿sí? Los personajes normalmente son inmigrantes de su Italia natal, porque el grotesco viene de Italia, como habíamos dicho. Y el oficio del protagonista normalmente es muy vago de reconocer, no hay demasiado que se pueda decir de los oficios en esa época justamente. La apariencia de los personajes es grotesca, no hay otra forma de decirlo. Está caracterizada por unos fantoches, por unas bestias, muñecos, eh, un poco hombres, un poco bestias, por decirlo de alguna manera. Eh, Después podemos decir que hay un lenguaje que utiliza, que es un cocoliche, el ítalo criollo. Lo vamos a ver en la obra de teatro esta que les digo, La Nona, donde se ve perfectamente el cocoliche, ¿sí? Y se usa un lenguaje con términos vulgares, un lunfardo. O sea, estamos hablando de algo que no nace de la parte más culta de la sociedad, sino de lo que se consideraba en ese momento las clases más bajas, que en realidad no sé si lo eran o no, sino que tuvieron una situación de hacinamiento producto de una esperanza que fue coartada en su momento cuando llegaron a la Argentina, ¿sí? Normalmente el espacio, como habíamos dicho, son las piezas de los conventillos o la pieza casa del conventillo de Buenos Aires, por supuesto. Y la escenografía normalmente es realista. Se utiliza una escenografía realista con situaciones económicas y actividades de la familia, todo transcurre ahí en la casa. Las situaciones económicas son paupérrimas, las actividades de la familia son escasas, hay un poco de todo, normalmente hay gente que trabaja mucho, gente que se dedica a la vagancia, gente que quiere explotar a otra gente, todo eso lo vamos a encontrar dentro de las obras del grotesco criollo. Normalmente el tiempo de presentación de la obra de grotesco criollo es de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, puede ser 2 horas, en las proyecciones teatrales, ¿no? Que es donde se lo vislumbra. Tito Cosa hace La Nona, que llevado al teatro dura entre 1 hora 30 y 1 hora 50. Muy buena obra para ver, ¿sí? La vamos a ver seguidamente. ¿Qué más podemos decir? A ver, yo creo que por ahí se confunde ya lo que es el sainete y el grotesco acá, ¿no? Entonces vamos a poner algunas diferencias para que las tengan en claras y anotadas en las carpetas, que sería que el sainete criollo es una forma cómica breve, de 1 o 2 actos muy cortos, que relata costumbres populares en forma realista y, digamos, normalmente lo que se encuentra son triángulos amorosos, esto de que
el español le fue a quitar la novia al italiano y pasa por ahí la trama que utiliza. En cambio, el grotesco es una forma tragicómica, breve también, que sostiene la idea de que el hombre posee una máscara social que no le permite vivir en sociedad, ¿sí? Este, que o sea, se muestra más la misiadura como persona, como ser humano, que otra cosa. Entonces vamos a decir que el sainete es cómico, que se puede situar en el patio del conventillo, en un café, en lugares diferentes, ¿no? Y normalmente los conflictos rondan alrededor de enredos amorosos. Tiene muchos modismos españoles, se habla en prosa, en verso, se utiliza el lunfardo y también el cocoliche, esto, el italiano argentino, el italiano español. Hay baile, hay milonga, es un tono que se utiliza muy medio entre sentimental y jocoso, o sea, sentimental y cómico, alegre, y normalmente es una crítica al contexto social de donde se está viviendo. Lo que busca el sainete es divertir, identificar al lector o al espectador con el guión, en este caso, o con el texto, en el caso del lector, y también conmoverlo a partir de esto. En cambio, el grotesco ya dijimos que es tragicómico directamente. Lo más normal es que el cuadro, o sea, la escenografía, esté ubicada en un conventillo. Hay una profundización psicológica sobre las actividades familiares. Hay conflicto en torno a la incomunicación dentro de la sociedad y la imposibilidad de ascenso social. Hay una animalización de los personajes. Hay esta categoría de antihéroe que estamos diciendo. Y es una crítica a la sociedad y a la pobreza del inmigrante. Ya directamente es a la pobreza del inmigrante. Y es un espejo de las costumbres del momento, ¿sí? Eso sería lo que podemos decir entre uno y otro. Sobre el sainete y el grotesco, bueno, y la definición de lo que sería el grotesco. El grotesco criollo. En un hogar porteño con aromas a Nápoles, llegó a este mundo Armando Discépolo. Tanto él como su hermano Enrique aprendieron bajo la mano de Papá Santo los encantos del arte. Y fue nada más y nada menos que José Podestá quien estrenó Entre el Hierro, primer gran éxito del talentoso escritor. Mateo, escrita en 1923 y bajo cierta influencia de Luigi Pirandello, fue un éxito fulgurante. Otras producciones como Stefano, Mustafa y Muñeca marcaron a una época por saber leer como nadie los destinos de un país. Sabía plasmar el pesimismo y el desasosiego sin por eso renunciar al humor. La reivindicación porteña de la tragicomedia. Nacía así el grotesco criollo. El género atravesó la inmigración, la realidad social de los conventillos y los sueños de los pobres. Con esa masa creó Discépolo su mejor teatro, que no solo escribió, sino que además dirigió con mano maestra. Tenía una manera curiosa de dirigir a los actores, porque además dirigía. Entonces decía, por ejemplo, vos te vas y te pido que me des una espalda de ausencia. Y cuando te das vuelta, quiero ver un tono violeta en tus ojos. Por ejemplo, Discépolo, el creador de uno de los géneros teatrales más argentinos del siglo XX, dejó un legado, una herencia de fuego que él mismo plasmó en las letras y en los escenarios del país y que hasta el día de hoy sigue vigente casi tanto como en los años 20. Buongiorno, ¿cómo dice que le va, señor, señora? Bienvenidos a la Casa del Pueblo, representación fehaciente de la patria argentina. Yo soy Américo, humilde servidor. Hoy voy a llevarlos a dar una recorrida
por el género teatral por antonomasia de la República Argentina. El grotesco criollo. Por eso, señor, señora, póngase cómodo, póngase cómoda. Yo preparo los mates y estoy de vuelta. Argentina, país generoso. Minga. A principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, llegaron de Europa una cantidad impresionante de inmigrantes que huían de la guerra, del destierro, de las malas condiciones de vida en general, pensando que acá teníamos cosas mejores. Venían impulsados por algunas campañas de ciertos políticos que, bueno, le prometían paz, pan y trabajo. Pero la realidad fue otra. Las condiciones de vida eran iguales o peores que las del viejo continente. Carajo mierda, les engrupieron cualquier cosa y al final los jodieron. Y así la Argentina se convirtió en tierra de expatriados. Todos iban a parar a los conventillos, esas especies de hoteles miserables, donde familias enteras ocupaban pequeños cuartuchos de mala muerte, durmiendo poco y nada, trabajando más de lo que sus lomos les permitían. ¡Ja! Esas familias le dieron más vida y más cultura a esta tierra olvidada por Dios que cualquier político con ínfulas de grandeza. Pero la pasaban mal, eso seguro. Fue así que con influencia de los tanos, don Armando Discépolo inventó, o más bien refundó, el teatro grotesco, dándole paso a nuestro querido grotesco criollo. Y ahora nos toca ponernos un poco más académicos. El grotesco es un género teatral que viene a su vez del arte grotesco, en el que se representaban fieros monstruos y múltiples motivos que mostraban el contraste dicotómico que existe en la naturaleza. No eran pinturas complacientes, sino que eran representativas de una realidad más poética, una realidad exaltada. Es así que luego de varias traducciones, la Real Academia Española define el grotesco como algo ridículo, extravagante, grosero y de mal gusto. Cualquier semejanza con un servidor es pura coincidencia. En fin, el grotesco fue trabajado por el señor Luigi Pirandello con el nombre de humorismo, poniéndolo como elemento fundamental de su obra literaria y dramática. En pocas palabras, el humorismo es ese lugar donde se cruzan la tragedia y la comedia. Algo es cómico porque nos sentimos superiores a aquel que sufre. Y algo es trágico cuando nos podemos identificar con el que sufre. En el momento en el que esa diferencia se vuelve borrosa, aparece el humorismo, y con él, el grotesco. Entonces, si a grosso modo eso es el grotesco, ¿qué será el grotesco criollo?, se preguntan. El grotesco criollo es el grotesco hecho por criollos. ¿Qué? ¿Me va a decir que la gente no sabe lo que es un criollo? A ver, para los que no sepan, un criollo es un hijo americano de vientre europeo. ¿Capís? Entonces, el grotesco criollo es el grotesco pasado por la lupa de la misiadura y el sufrimiento argentino. Y no es poca cosa. Porque ningún otro país del mundo, ni aunque se esfuercen, darían a luz un poeta tan grande como don Armando Discépolo. Un maestro, un genio. Las musas pueden tocar a quien quiera, la musa de la danza, del arte total.
Don Discepolo escribió 8 obras de carácter netamente grotesco, en las que reflejaba la tragedia de vivir en la Argentina. Sus personajes eran antihéroes grotescos, justamente en el género. Estos antihéroes se esforzaban, peleaban hasta las últimas consecuencias contra la opresión y los infortunios del comportamiento humano. Y acá entre nos, raramente lograban algún resultado positivo. Y lo que hay, por algo son grotescos. Pero lo más importante es dónde se desarrollaba la acción. Los conventillos de la Buenos Aires de 1920. Como lo explica don Gaetano en la obra Mustafa, lo lindo es que en medio de estos batifondos del conventillo todo es armonía. Todos se entienden, ruso con japonés, francese con tedesco, italiano con africano, gallego con marrueco. ¿A qué parte del mundo se entiendono come acá? Catalane con español, andaluce con madrileño, napoletano con genovese, romagnolo con calabrese. A ninguna parte. Este es no paraíso. Los personajes del grotesco criollo debían enfrentarse a realidades por demás adversas. Tal es el caso de Miguel, protagonista de la obra Mateo, que al ver amenazado su trabajo como cochero, decide refugiarse en actividades ilícitas para conseguir dinero. O también es el caso de Stefano, de la obra Stefano, quien fue echado de la orquesta y no encuentra salida ante la pobreza en la que está sumida su familia entera. Estos personajes eran los arquetipos de la población de entonces y por lo tanto reflejaban la realidad miserable de la época. Pero si ya es feo saber que esto ocurría en aquella época, peor es saber que la historia no ha cambiado ni un poco. Ya no son los inmigrantes los que lloran, sino sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, toda su descendencia. Todos lloran, todos lloramos. Lloramos el hambre, la falta de trabajo, de comunicación, la corrupción, la represión. Lloramos la soledad que habita en los rincones de los corazones. Pero por suerte, ahí siguen los artistas, escritores, actores, directores, para seguir denunciando la injusticia de esta realidad. Genios que continúan con el legado de esas viejas obras, que nos dan nueva vida a los personajes de siempre. Grandes autores como Roberto Cosa o Jacobo Langsner, obras como La Nona, Esperando la carroza, Gris de ausencia. Todos ellos representantes de la evolución del grotesco nos siguen recordando nuestro pasado de inmigrantes, nuestro presente igual de miserable y nuestro futuro con una chispa de esperanza. El grotesco criollo es eso, una fiel representación de la dicotomía de ser argentino. Lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, lo dulce y lo amargo. La felicidad de ganar un mundial y la tristeza de tener gente con hambre. La valentía de enfrentar a los opresores y la cobardía de seguir inflando la moneda. ¡Qué vergüenza! La Argentina es incurable y es lo que hay. Y se ve, sobre todo, en los hechos. Y en el grotesco, esa combinación entre la tragedia y la comedia, que se ve en estos cuerpos, bajo estas luces, y que tiene una vigencia que asusta. Bueno, a partir de lo trabajado, acá del video que estamos viendo,
las definiciones que nos han dado algunos autores, unos conocidos, otros no tanto, pero que han sido muy claras. Lo que vamos a hacer es en las carpetas copiar a partir de este video, no de una definición de internet, sino de este video, que tiene diferencias con las que se encuentran comúnmente en internet, copiar la definición, o crear, mejor dicho, cada uno, una definición propia de lo que es el sainete criollo y el grotesco criollo. Pregunta 1 y 2, crear una definición propia de lo que es el grotesco criollo, crear una definición propia de lo que es el sainete criollo. Pregunta 3, ¿cómo se da el origen del teatro? Y ¿qué significa ser hipócrita? ¿O qué significaba el hipócrita en el teatro? ¿Sí? ¿A quién se alababa? Sería la pregunta 4. Y última pregunta, señalar las diferencias existentes entre el sainete criollo y el grotesco criollo que se analizan en este video. Hay más diferencias y hay algunas diferencias que analizamos acá y no están en otros lados. O sea que lo que se pide es las diferencias que se analizan en este video, ¿sí? Esas serían las preguntas. Pueden hacerlo como un todo general o pueden hacerlo por pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Bueno, nada más. Como última actividad, ver la obra de teatro que está a continuación.